Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquín en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia. El día de hoy vamos a darle continuidad a lo que corresponde el tema de accidente cerebrovascular basado en la evidencia. También es un poco la bibliografía que está presentada en el examen final de residencias. En el video anterior, que va a salir mostrado de este lado, hablamos un poco sobre lo que es el concepto, las características, los tipos de ACV y todas sus formas. Y en este apartado vamos a hablar lo que correspondería a 3 bibliografías y sin más preámbulos demos continuación a ellas. Bienvenidos y muchas gracias. Esta primera parte va a estar dada un poco lo que corresponde a las directrices para la rehabilitación y recuperación del accidente cerebrovascular. Es esta referencia bibliográfica que viene. Bueno, esta se presenta en 5 secciones principales, las cuales corresponde el programa de rehabilitación como la primera, la prevención y administración médica de comorbilidades, la evaluación enfocada en el nivel de estructura y función correspondiente a la clasificación internacional de la funcionalidad o la CIF, las deficiencias y actividades sensoriomotoras correspondiente a la parte de actividad de la CIF, y la transición en el cuidado y la atención comunitaria, lo que viene siendo parte de la participación igualmente de la clasificación internacional de la funcionalidad. Debemos también entender que esto se va a basar en base a la evidencia. ¿Y cuál evidencia? Bueno, tenemos que la clase 1 son las condiciones para las cuales existe evidencia y acuerdo general de que el procedimiento o tratamiento es útil y efectivo. Tenemos que la clase 2 se va a dividir en 2A y 2B. En general, la clase 2 dan condiciones para las cuales hay pruebas contradictorias o divergencias de opiniones sobre la utilidad o eficacia de un tratamiento o procedimiento. A su vez, la clase 2A existe una evidencia a favor del tratamiento y en la clase 2B básicamente la evidencia está menos establecida. Lo que corresponde a la clase 3 son las condiciones para las cuales hay evidencia y acuerdos generales de que el tratamiento o procedimiento no es útil ni beneficioso para la persona. A su vez tenemos lo que corresponde los tipos de nivel de evidencia, que son estos que están acá. El nivel de evidencia A, los datos son derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Y el nivel de evidencia B, los datos derivados son de pocos estudios o aleatorizados. Por su parte, tenemos también lo que corresponde al nivel de evidencia C, que es muy limitado, solo existe opinión consensuada de expertos, estudios de caso o estándares de atención. En este sentido, tenemos que recordar, vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde al programa de rehabilitación, el apartado número 1, y la organización de rehabilitación aguda y posaguda. Tenemos que entender que los servicios de rehabilitación son el principal mecanismo por el cual se promueve la recuperación funcional y el logro de la independencia en pacientes con accidente cerebrovascular agudo. La gama de servicios de rehabilitación prestados a los pacientes con ACV en los Estados Unidos es amplia y muy heterogénea. ¿Por qué nombro Estados Unidos? Bueno, porque estas directrices, estas pautas son creadas en Estados Unidos en cuanto a su sociedad y habla desde ese punto de vista y los metaanálisis que ellos investigaron y ellos buscaron su información. También varían el tipo de entornos de atención utilizados en la duración, la intensidad y los tipos de intervención realizadas. Esto estoy hablando en cuanto a la rehabilitación del accidente cerebrovascular y el grado de participación de médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales y otras especialistas de rehabilitación específico como somos nosotros los kinesiólogos. La atención médica brindada durante la estadía aguda del hospital se enfoca principalmente en la estabilización del paciente, la administración de tratamientos para el ACV agudo y el inicio de medidas profilácticas preventivas, valga la redundancia. Aunque la entrega de terapias de rehabilitación, lo que correspondería rehabilitación en general, puede ser terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapista físico o kinesiólogos, generalmente no es la primera prioridad. ¿Cuál es la primera prioridad? Sería que el paciente esté estable. Los datos sugieren fuertemente que existen beneficios al comenzar la rehabilitación tan pronto como el paciente esté listo y pueda tolerarla. O sea, inmediatamente que el paciente esté estable por parte del staff de médicos, el deber ser es que comience terapias de rehabilitación. En ese sentido,
La duración media de la estancia de los pacientes con ACV isquémico es solo 4 días, independientemente de si la rehabilitación se inicia durante la hospitalización. Hay casos que se ve que los dan de alta sin ni siquiera algún tipo de rehabilitación. Los hospitales de atención agudo a largo plazo son otro entorno para el paciente hospitalizado que brinda atención de rehabilitación posterior al agudo, es decir, de manera extendida para aquellos pacientes con necesidades médicas más complejas, como dependientes del ventilador. Su estancia media, aquellos pacientes que ingresaron y se ven más complicados, no duran 4 días, su estancia media es de 25 días. Entonces tenemos que un equipo multidisciplinario está bueno. Tenemos también que duran, lo más o menos que dura son 4 días. Existe la rehabilitación en cuanto a la asistencia del médico para su casa, y aquellos que se agravan duran más de 25 días, es el promedio, los que usan ventilación asistida. Tenemos también la idoneidad de los servicios de rehabilitación de alta temprana con apoyo. ¿Qué significa esto? Bueno, que vincula la atención hospitalaria en los servicios comunitarios. Esto es muy importante. Sería la atención médica domiciliaria y permite que ciertos pacientes sean dados de alta antes, pero con el apoyo de equipo de rehabilitación. Esta alta temprana con apoyo puede reducir la dependencia a largo plazo y la admisión a la atención institucional, así como también la reducción de la estancia hospitalaria. La atención organizada e interprofesional de la ACV no solo reduce las tasas de mortalidad y la probabilidad de atención institucional y discapacidad a largo plazo, sino que también mejora la recuperación y aumenta la independencia en las actividades de la vida diaria. Bueno, esto un poco también de chistes desde hasta acá, porque está muy lindo trabajar en equipo interdisciplinario, pero la práctica nos dice otra cosa. Hay que hacerlo en la práctica. Perdón. Tenemos entonces que las recomendaciones en cuanto a los niveles de atención sería que se recomienda que un paciente con ACV que son candidatos para rehabilitación post-aguda reciban una atención interprofesional organizada y coordinada. Esto tiene una clase 1 y un nivel de evidencia A. Se le recomienda que a los sobrevivientes de accidente cerebrovascular tener acceso a rehabilitación para pacientes hospitalizados, es decir, que la rehabilitación sea dada durante la hospitalización. Tiene una clase 1, un nivel de evidencia B. La atención de rehabilitación interprofesional coordinada y comunitaria organizada en entornos ambulatorios o comunitarios. Tiene una clase 1 y un nivel de evidencia C. Y que los servicios de alta temprana con apoyo pueden ser razonables para personas con discapacidad leve o moderada. Esto tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B. A su vez, estas recomendaciones están en cuanto a las intervenciones en el ámbito hospitalario, que la rehabilitación temprana de los pacientes hospitalizados con ACV se realice en entornos con atención organizada e interprofesional. Esto lo repiten mucho. Tiene una clase 1 y un nivel de evidencia A. Que los sobrevivientes de ACV realicen rehabilitación a una intensidad acorde con el beneficio y la tolerancia esperado. Se establece que es de 3 horas por cada día. No necesariamente tiene que ser de kinesiología. Como les dije, tiene que ser de terapia ocupacional, también un poco de terapia del lenguaje, dependiendo de otros tipos de rehabilitación. La movilización muy temprana en dosis altas dentro de las 24 horas posteriores al inicio de la ACV pueden reducir las probabilidades de un resultado favorable a los 3 meses y no se recomienda. Esto tiene una clase 3 y un nivel de evidencia A. Es decir, que una vez que esté estable y posterior a las 24 horas comenzaríamos nosotros a las movilizaciones por parte del personal de rehabilitación. Tenemos el otro apartado, lo que corresponde a la prevención y administración médica de comorbilidades, en cuanto a la prevención de roturas y contracturas de la piel. ¿Qué nos viene siendo parte de un paciente que ha sufrido ACV? Bueno, tenemos que una hemiparesia, tenemos cambios sensoriales, tenemos niveles alterados de conciencia que colocan al paciente con ACV en riesgo de contracturas articulares y musculares, como también roturas de la piel. Tenemos úlceras por presión, también se asocian con problemas de circulación y edad avanzada. Tenemos muchos otros problemas, pero en este apartado hablaremos de ello. En ese sentido, siendo así, las recomendaciones en cuanto a la prevención de la piel, roturas y contracturas, tenemos que se recomienda que durante la hospitalización y rehabilitación del paciente
Las evaluaciones se hagan periódicas en la piel con escalas de riesgo objetivas como la escala de Braden. Esto tiene una clase 1 y un nivel de evidencia C. También se recomienda minimizar o eliminar la fricción o presión de la piel, proporcionar superficies de apoyo adecuadas, evitar la humedad excesiva y mantener una nutrición e hidratación adecuadas para evitar la rotura de la piel. Tiene una clase 1, un nivel de evidencia C. ¿Cómo se lograría esto? Pues se recomienda hacer cambios por decúbitos con regularidad, una buena higiene de la piel y el uso de colchones, cojines para la silla de rueda en este caso, si va a estar mucho tiempo sentado en la silla de rueda, y asientos especializados hasta que recupere la movilidad el paciente. Se debe educar a los pacientes, el personal y los cuidadores sobre la prevención de las lesiones de la piel. Esto tiene una clase 1 y un nivel de evidencia C. A su vez, probablemente esté indicado colocar el hombro hemipléjico en rotación externa máxima mientras el paciente esté sentado en la cama durante 30 minutos al día. Esto tiene el nivel de clases 2A y el nivel de evidencia es B. Esta rotación externa máxima, es decir, de 90 grados, puede ser útil para prevenir la contractura del hombro, que se nos queja bastante los pacientes, en este caso el hombro hemipléjico. Se puede considerar las férulas de reposo para la mano o muñeca, junto con el estiramiento regular y el manejo de la espasticidad en pacientes que no tienen un movimiento activo de la mano. Esto tiene una clase 2B y el nivel de evidencia C. Y se puede considerar el uso de yeso en serie o férulas ajustables estáticas. ¿Para qué? Para reducir las contracturas leves a moderadas del codo y la muñeca. Tiene una clase 2B y un nivel de evidencia C. También, en cuanto a la rotura, la piel y contracturas, tenemos que se puede considerar la liberación quirúrgica, esto es por parte de médicos, de los músculos braquial, brachiorradial, bíceps braquial, para las contracturas importantes del codo y el dolor asociado. Tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B por si acaso nos llega un paciente que con el ACV encima le hicieron una liberación quirúrgica de los músculos flexores del codo. Las férulas de reposo para tobillo y pie, utilizadas por la noche y durante la bipedestación asistida, pueden considerarse para la prevención de la contractura del tobillo en la extremidad hemipléjica. Este tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B en cuanto para prevenir deformidades y así favorecer un poco la marcha. Seguimos en este apartado, pero esta vez en cuanto a la prevención de la trombosis venosa profunda y el tratamiento de la incontinencia intestinal vesical. Este apartado es muy médico, pero lo más resaltante de este es que se considera el uso de heparina y lo que corresponde a la sonda de Foley para aquellos pacientes que no pueden tener control vesical. A su vez, en cuanto a la evaluación, prevención y tratamiento del dolor de hombro hemipléjico, que es muy importante para el área de rehabilitación y kinesiología, el dolor de hombro es común después de un ACV con una incidencia durante el primer año del 1 al 22%. El desarrollo del dolor en el hombro después de un ACV se asocia con subluxaciones de hombro y debilidad motora. Entre otros predictores del dolor de hombro incluye la edad avanzada, la presencia de extinción táctil, la propiocepción reducida en el miembro doloroso. Debemos entender que el dolor de hombro hemipléjico es multifactorial. Este se asocia con lesión del tejido de hombro, mecánica articular anormal e hipersensibilidad nociceptiva central. En la fase aguda del ACV, la subluxación del hombro se asocia con dolor y en aquellos con ACV crónico, el dolor del hombro hemipléjico se asocia con rigidez capsular y alteración en la posición de reposo de la escápula en rotación lateral o rotación externa. Entonces el hombro hemipléjico es un apartado bastante interesante porque tiene una incidencia alta de los pacientes posterior al ACV. Siendo así, la evaluación, las recomendaciones para la evaluación, prevención y tratamiento del dolor de hombro hemipléjico son las siguientes. Educar al paciente y a la familia en cuanto a rango de movimiento y posicionamiento para el dolor y cuidado del hombro hemipléjico, particularmente antes del alta. En la fase aguda estamos hablando, tiene una clase 1 y un nivel de evidencia C. La inyección de toxina botulínica puede ser útil para reducir la hipertonicidad severa en los músculos del hombro hemipléjico. Este tiene una clase 2A y un nivel de evidencia A. Es muy importante también porque cuando el médico le inyecta la toxina botulínica, nosotros podemos tener un tratamiento, un abordaje un poco distinto para ese hombro hemipléjico.
Una prueba, también se recomienda una prueba de analgésicos neuromoduladores. Es razonable para estos pacientes que presenten signos y síntomas clínicos de dolor neuropático, que se manifiestan como cambios sensoriales en la región del hombro, alodinia o hiperpatía. Esto tiene una clase 2A y un nivel de evidencia A. A su vez, se considera la colocación y el uso de dispositivos de apoyos y cabestrillos para la subluxación de hombro. Tiene una clase 2A y un nivel de evidencia C. La evaluación musculoesquelética, espasticidad, identificación de subluxación, pruebas a cambios sensoriales y regionales. Tiene una clase 2A y un nivel de evidencia C. Se puede considerar TENS o EMS para el hombro, para el dolor del hombro. Tiene una clase 2B y un nivel de evidencia A. En este apartado recordamos que estas modalidades en cuanto al TENS o EMS no han sido suficientemente evaluadas y su eficacia para la prevención y el tratamiento del dolor de hombro hemipléjico siguen sin ser concluyentes, pero las evidencias dicen que no. La inyección dirigida de toxina botulínica en los músculos localizados de miembros superiores e inferiores tienen una clase 1 y un nivel de evidencia A en cuanto a el tono muscular, la hipertonicidad. También la utilidad de la acupuntura como tratamiento adyuvante para el dolor de hombro hemipléjico es de valor incierto, no se sabe. Muchos pacientes te dicen que, y si me aplico acupuntura, bueno, eso también fue estudiado, tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B. La utilidad de la inyección de corticosteroides subacromial o glenumeral para pacientes con inflamación en estos lugares no está bien establecida. Esto tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B. Y no se recomienda el uso de polea elevada, tiene un nivel de evidencia 3 y un nivel de evidencia C y una clase 3, perdón. Bueno, tenemos en cuanto a la prevención de caídas, seguimos en el apartado de administración médica y comorbilidades. De esta literatura acá, lo que correspondería a las pautas de rehabilitación y recuperación para el paciente con ACV, tenemos que hasta el 70% de personas con ACV se cae durante los primeros 6 meses, es un hecho, después del alta del hospital o del centro de rehabilitación donde estuvo internado, donde fue a hacer kinesiología, corriendo el riesgo de sufrir una lesión asociada a una caída. Las deficiencias en el equilibrio, la marcha, el control motor, la percepción y la visión contribuyen a aumentar el miedo de caerse. Entonces este apartado es importante para nosotros. Entonces, ¿qué se recomienda para las prevenciones de caída? Bueno, que personas con ACV dados de alta a la comunidad participen en programas de ejercicios con entrenamiento de equilibrio para reducir las caídas. Esto tiene una clase 1 y un nivel de evidencia B. Que las personas con ACV reciban un programa formal de prevención de caídas durante la hospitalización. Tiene una clase 1 y un nivel de evidencia A. Y es razonable que las personas con ACV sean evaluadas anualmente para determinar el riesgo de caídas con un instrumento establecido apropiado al entorno, es decir, que sea objetivo. Tiene una clase 2A y un nivel de evidencia B. También las personas con ACV y sus cuidadores que reciban información dirigida a las modificaciones ambientales y del hogar diseñadas para reducir las caídas. Esto tiene una clase 2A y un nivel de evidencia B. Y el entrenamiento del Tai Chi, también se usa mucho para las personas con Parkinson, pueden ser razonables para la prevención de caídas. Esto tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B. También tenemos, en cuanto a la administración médica de comorbilidades, la depresión post-ACV, incluyendo estado emocional y conductual. Si bien nosotros no tenemos un tratamiento directo como kinesiólogos, es importante determinar que estos pacientes posterior a un ACV presentan un nivel de depresión elevado. En ese sentido, pasamos al otro apartado, que sería la evaluación enfocada en el nivel de estructura y función de la CIF. Durante el tratamiento de ACV agudo, el enfoque tiende a centrarse más en las medidas de la función corporal. Esto cuando el paciente está en estadio agudo. Mientras que hacia las fases más crónicas, el énfasis se desplaza hacia las actividades y la participación. Entonces, en cuanto a la evaluación, ¿qué podemos evaluar nosotros como kinesiólogos? Bueno, tenemos un apartado aquí, unas baterías de apartado. Tenemos que la evaluación global neurológica se puede hacer con las escalas de ACV de los Institutos Nacionales de Salud, con sus siglas NIHSS, la American Heart Association Stroke Outcome,
que también podemos evaluarlo con esa escala, la escala neurológica de Escandinavia y la escala neurológica de Canadá. En cuanto a los déficits motores, podemos evaluarlo con la escala de Meyer o la prueba de Box and Block. Con la parte del lenguaje, si bien esto es de terapeuta del lenguaje, tenemos también cierta incumbencia en esta área. Podemos evaluarlo con el Webster Afasia, la batería de afasia de Webster o el Boston Naming Test. En cuanto al equilibrio, tenemos la escala de Ver o las escalas de evaluación postural para ACV con sus siglas en PAS, sus siglas en inglés. La capacidad funcional, en cuanto a la participación, tenemos que lo podemos hablar con el índice de Bartel, la medida de independencia funcional conocido como FIN, el índice de actividades de la vida diaria de CAST, la escala de handicap de Oxford o la escala de evolución de Glasgow. Y en cuanto a la calidad de vida, podemos también evaluarlo en cuanto al perfil de salud de Nottingham, perfil de impacto de enfermedad y el cuestionario de salud SF36. Esto es un poco el resumen de estas dos referencias bibliográficas, la que veníamos tratando, y aquí incluimos un poco sobre Álvaro Moyano, el accidente cerebrovascular desde la mirada del rehabilitador. En ese sentido tenemos las recomendaciones en cuanto a la evaluación de las necesidades de discapacidad y rehabilitación, que todas las personas con ACV reciban una evaluación formal de sus actividades de la vida diaria y actividades de la vida diaria instrumentales, habilidades de comunicación y movilidad funcional antes del alta de la fase aguda. Esto tiene una clase 1 y un nivel de evidencia B. Y se recomienda que las personas con ACV dados de alta de hospitales agudos y posagudos reciban un seguimiento formal de su estado de actividades de la vida diaria y actividades de la vida diarias instrumentales dentro de los 30 días posteriores al alta. Esto tiene una clase 2A y un nivel de evidencia B. A su vez, la disfagia, bueno, vamos a hablar, estamos ahora en deficiencias y actividades sensoriomotoras en cuanto a la etapa de actividad de la CIF. En este apartado habla que la disfagia es común después de la ACV y afecta entre el 42 y 67% de los pacientes dentro de los 3 días posteriores a la ACV. De estos pacientes, aproximadamente la mitad aspira y un tercio de estos pacientes desarrollan neumonía, desnutrición, deshidratación, pérdida de peso y en general disminución de la calidad de vida. ¿Cómo se puede diagnosticar? Bueno, la evaluación debe ser instrumental por videofluoroscopia, evaluación de endoscopia con fibra óptica de la deglución. Esto es por parte del médico. Entonces, las recomendaciones de la disfagia, tenemos que la detención temprana de disfagia para pacientes con ACV agudo para identificar disfagia o aspiración y así no concurrir a la neumonía, a la pérdida de peso. Tiene una clase 1 y un nivel de evidencia B. Evaluar la deglución antes de que el paciente comience a comer. Es importante beber o recibir medicamentos orales. Tiene una clase 1, un nivel de evidencia B. Y se debe implementar protocolos de higiene oral para reducir el riesgo de neumonía por aspiración después de un ACV, una clase 1 o nivel de evidencia B. Este apartado nosotros tenemos cierta incumbencia, enfermería y kinesiología. En cuanto a la rehabilitación comunitaria, la transición en el cuidado y la atención comunitaria en lo que corresponde a la participación de la CIF, tenemos que es razonable considerar métodos alternativos de comunicación y apoyo, lo que sería visitas telefónicas, telesalud, apoyos basados en la web. Tiene una clase 2A y un nivel de evidencia B. Que los hospitales de cuidados intensivos y las instalaciones de rehabilitación mantengan inventarios actualizados de los recursos de la comunidad. Tiene una clase 1 y un nivel de evidencia C. Que formalmente discutir con los pacientes y sus parejas temas sexuales, los cuales pueden ser útiles antes del alta a casa y nuevamente después de la transición a la comunidad. Se nos olvida también este apartado. Nosotros tenemos que ver al participante, al paciente, yo digo participante por un modelo de CIF, en cuanto a su globalidad, y el tema sexual no es un tema que se aborda mucho durante la estadía aguda de hospitalización. Bueno, esto tiene una clase 2B y un nivel de evidencia B. Y la participación en actividades recreativas y de ocio tiene una clase 2A y un nivel de evidencia B. Tenemos también que 5 grandes funciones que cumplen la rehabilitación en el ACV, no debemos olvidarla. ¿Cuáles son estas 5 grandes funciones? Bueno, prevenir y tratar complicaciones intercurrentes sería una de ellas. Entrenar al paciente para una máxima independencia funcional.
lograr la adaptación psicosocial del paciente y su familia, reintegrar a la comunidad incluyendo las actividades del hogar, familiar, recreacional y vocacional, también laboral, y mejorar la calidad de vida. Estos son los 5 grandes funciones que nosotros como rehabilitadores debemos ver en los pacientes o participantes posterior al accidente cerebrovascular. Un poco entrando con lo que corresponde a la bibliografía de Álvaro Moyano, tenemos que las fases del programa e intervención de rehabilitación los divide en 3. La primera sería la fase aguda, que hay 2 grandes objetivos en esta fase: la prevención, diagnóstico y tratamiento precoz de complicaciones, ya sea que ellas se produzcan por déficits propios del ACV o como consecuencia del síndrome de inmovilización provocado por este, es uno de los principales objetivos. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Bueno, por ejemplo, hablamos de la trombosis venosa profunda, de lo que sería la tromboembolía pulmonar, la neumonía, las úlceras por presión, el dolor en cualquiera de sus formas o manifestaciones, las contracturas articulares, la atrofia muscular, el ortotastismo, los trastornos de vaciado vesical, también es muy importante mencionarlo, e infecciones urinarias, la constipación e impactación fecal, entre otras deficiencias. Y el segundo grande objetivo tenemos que estimar pronósticos funcionales. Acá es muy importante, ya que consiste en la identificación de factores biomédicos, psicológicos y sociales previos y posteriores a la ACV que pudieran incidir en la evolución de la persona. En este apartado se puede hacer, por ejemplo, lo que es el FIN, el cuestionario del FIN, que ya lo nombramos también. Bueno, en cuanto a la fase subaguda, tenemos que la situación de los pacientes que sobreviven a la fase aguda de la ACV, alcanzando la estabilización neurológica, entrarían en esta fase, la fase subaguda. El principio de la misma es obtener el máximo grado de funcionalidad posible al recuperar las capacidades perdidas. ¿Cómo se obtiene este resultado? Bueno, se puede reeducar la marcha, el control postural y el equilibrio, mejorar las funciones de la extremidad superior, no solo el lado pléjico como le mostré en el video anterior, sino también en el lado no pléjico, lo que corresponde a la pinza fina, el manejo de trastornos comunicacional, el manejo de disfagias, la intervención en áreas perceptivas y cognitivas, también entra en fase subaguda, y el tratamiento de alteraciones emocionales. La tendencia actual es orientar la rehabilitación a actividades funcionales con el entrenamiento enfocado a tareas, de manera que la realización reiterada del mismo esquema termine por integrarse, avanzando desde el aprendizaje implícito o consciente al aprendizaje implícito o automatizado. Y en la fase crónica, seguimos con la bibliografía de Moyano, tenemos que es en esta fase donde el sujeto se dimensiona como ser social, y por ello el equipo de rehabilitación debe hacer un diagnóstico precoz de la red socio-familiar con que cuenta el paciente a fin de potenciarla y activarla. A mí me gustó más usar el término participante ya en esta fase. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se puede lograr una reinserción óptima a nivel familiar, social y eventualmente laboral, mantener los logros funcionales obtenidos en la fase subaguda, evitar la recurrencia del ACV, quitar alguno de lo que corresponde a los factores desencadenantes, y esto se puede lograr con reuniones periódicas con el círculo cercano del paciente, conocer las barreras arquitectónicas e indicar las modificaciones ambientales que corresponden, conocer el puesto de trabajo y definir pautas de ejercicios. Tenemos que no debemos olvidar, es muy importante no olvidar cómo es el manejo de una persona con ACV, y en ese sentido tenemos que evaluar las habilidades del paciente en su totalidad y con exactitud. Nos dice lo que corresponde a Debbie Patricia y los pasos a seguir en el tratamiento integrado de pacientes con hemiplegia. Ella dice que debemos evaluar las habilidades. A veces lo que hacemos es escribir que no, una de las manifestaciones que leemos es no puede transferirse de la cama a la silla. Bueno, ella nos dice que esto no responde la pregunta del por qué, o sea, el que no pueda transferirse de la cama a la silla no responde el por qué. Lo único que pone de manifiesto es que el paciente no es capaz de realizar la actividad. Para tratar este manifiesto es necesario saber si los miembros inferiores, por ejemplo, estaban demasiado débiles,
o el equilibrio demasiado pobre, si se encontraba demasiado espástico el miembro inferior para el traslado, o incluso si estaba demasiado obeso para elevar el cuerpo de la cama o la silla de ruedas. Para determinar lo que el paciente puede hacer y las dificultades que tiene en el tiempo presente, deberá observarse al paciente cómo se mueve activamente en ese momento. Recomienda que también el uso de menos prendas de vestir nos ayuda a los kinesiólogos a tener mayor objetividad en cuanto a la evaluación de la observación. Otro apartado también es que en este contexto habla, digamos, cómo manejarías al participante después de un ACV. Patricia Davies establece que si va a visitarle una amiga, que se coloque el lado donde pueda girar la cabeza hacia el lado hemipléjico, como muestra en esta imagen. También la posición de decúbito hacia el lado hemipléjico y bien posicionado. Hay un aumento de la conciencia corporal debido a la presión que ejerce el cuerpo de ese lado, el lado hemipléjico. Entonces nos establece cómo posicionarlos con por lo menos una flexoelevación glenumeral del lado hemipléjico, la almohada para evitar puntos de presión. Ahí establece que tiene mejor alcance en el lado no pléjico, es decir, que el lado que está apoyado en la cama es el lado pléjico. De todos modos, los cambios por decúbito se tienen que establecer de igual manera. En cuanto también establece aquí el control activo o activos asistidos en miembros inferiores, como hacer las tomas en lo que correspondería a las falanges de los dedos de los pies, ocasionando así una mejor movilidad para disminuir la espasticidad. A su vez también tiene una rectificación de la postura en sedestación, establece que una mano va en la zona lumbar y otra en el tórax, ocasionando lo que correspondería al enderezamiento de la persona posterior al ACV. También hace énfasis en disminución del tono muscular en cuanto a la espasticidad, liberando la zona de los miembros inferiores, golpeando el talón contra el suelo para estimular el tono. En el caso de los pacientes agudos, golpea el talón, el calcáneo contra el suelo para estimular el tono y la actividad. Para una extremidad inferior hipotónica se hace esto antes de la bipedestación para darle estímulos a esto. También se estimula la dorsiflexión activa, en este caso hace lo del talón y en este caso hace la dorsiflexión activa. Aquí ayuda a lo que correspondería a la marcha, una marcha anterior y posterior. Y bueno, los pasos a seguir de Patricia Davies, están diseñados en ese sentido, en cómo son las tomas, cómo es el agarre de los pacientes para poder seguir adelante. Y por último tenemos un caso clínico, el cual es el siguiente. Tenemos a una persona de 48 años, de ocupación chofer de camiones, de dominancia dextrómano. El diagnóstico médico es ACV isquémico, ocurrió el 17 de noviembre del 2021. La secuela de este es una hemiparesia facio-bracocrural derecha con predominio braquial y disartria. Tenemos que el familiar responsable es la esposa de 49 años, tiene 5 hijos, convive con 2 de ellos, de 20 años que es empleada y uno de 14 años que es estudiante. La educación, el nivel primario completo de esta persona y el nivel secundario incompleto. El aspecto habitacional con infraestructura básica de servicios, no adaptado a la discapacidad. 2 habitaciones, casa propia, accesibilidad al transporte público a menos de 300 metros. El baño está afuera, el baño externo, agua de red. Los antecedentes: hipertensión arterial, tratado con losartán 50 miligramos cada 12 horas, hábitos tabáquicos, alcohol ocasional, sedentario, sobrepeso, intestino neurogénico sin particularidades. Y la imagen, la tomografía axial computarizada, demuestra que hay una lesión isquémica en el ganglio de la base izquierdo. La primera pregunta sería: ¿es recomendable el uso de TENS o ENS para el hombro derecho? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque el paciente presenta predominio braquial, referido por el participante un dolor 8/10 en cuanto a la escala análoga visual. Y la respuesta sería: no es recomendable. ¿Por qué? Bueno, aquí está el nivel. Se puede considerar el TENS o ENS para el dolor de hombro. Tiene una clase 2B y un nivel de evidencia A. Si recordamos al principio, empezamos con 2B. La utilidad o eficacia está menos establecida por evidencia u opinión. Y el nivel de evidencia A dice que los datos derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis corroboran de que no. La segunda pregunta sería: en la fase aguda del participante mientras estuvo hospitalizado,
Uno de los objetivos kinésicos es realizar movilizaciones dentro de las 24 horas posteriores al ACV. Y la respuesta sería no. Las movilizaciones muy tempranas en dosis altas dentro de las 24 horas posteriores al inicio del ACV pueden reducir las probabilidades de un resultado favorable a los 3 meses y no se recomienda. Tiene una clase 3 y un nivel de evidencia A. Si recordamos, la clase 3 dice que las condiciones para las cuales hay evidencia de acuerdos generales de que el tratamiento no es útil o efectivo, es decir, que las movilizaciones no son útiles, y el nivel de evidencia A nos dice que los datos derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis lo averiguaron en ese apartado. Y la última pregunta es: ¿es función del kinesiólogo intervenir en la reinserción comunitaria o social del participante de manera formal? O sea, nosotros tenemos que hacerlo de manera formal, averiguar, anotarlo, evaluarlo. Bueno, la respuesta sería: tenemos tres opiniones basadas en la evidencia. En cuanto a la atención de rehabilitación interprofesional coordinada, hablando de interprofesional, es decir, que está médico, enfermero, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, entre otros, y comunitaria organizada en entornos ambulatorios o comunitarios, tiene un nivel 1 y una clase 1 y un nivel de evidencia C. Que los hospitales de los cuidados intensivos y las instalaciones de rehabilitación mantengan inventarios actualizados de los recursos de la comunidad, tiene una clase 1, un nivel de evidencia C. Y que formalmente discutir con los pacientes y sus parejas temas sexuales a los cuales pueden ser útiles antes del alta y nuevamente después de la transición a la comunidad, tiene un nivel de evidencia 2B y un nivel B, una clase 2B y un nivel de evidencia B. Entonces, recordemos que una clase 1 corresponde a las condiciones para las cuales existe evidencia y acuerdos generales que el tratamiento es efectivo. Entonces, esta es clase 1 y esta es clase 1. Y la 2B ya la nombramos, y la clase B, los datos derivados de pocos estudios aleatorizados de pruebas, es decir que hay pocos estudios en este caso. Esto un poco las referencias adicionales a las que ya les iba recalcando. Y bueno, muchísimas gracias por estar presente en este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, y gracias por tu atención. Hasta luego.